El agua cuenta una historia única, que cobra vida en cada gota y se hace realidad en los ríos y cuencas de nuestra tierra. En ese escenario, los agricultores se convierten en protagonistas, impulsando proyectos que transforman la gestión del agua en sus comunidades. En un mundo marcado por la crisis climática y la escasez hídrica, en Quilimo nos comprometemos a transformar el valor del agua en la producción de alimentos, guiando a empresas y agricultores hacia un mundo donde la disponibilidad de agua sea una realidad para todos. Quilimo es acción. Conectamos a actores que invierten en seguridad hídrica con agricultores que cuidan el agua de las cuencas más críticas del mundo, optimizando el uso del agua en la producción agrícola y acompañando a las empresas en su camino para hacer agua positivas. Actuamos de manera colectiva para construir un futuro donde el agua esté disponible para las comunidades, los ecosistemas y el desarrollo económico. En Quilimo lideramos el camino hacia un futuro agua positivo, donde el agua es una fuerza impulsora del desarrollo y el bienestar. Únete a este movimiento. Quilimo. El agua cuenta una historia única, que cobra vida en cada gota y se hace realidad en los ríos y cuencas de nuestra tierra. En ese escenario, los agricultores se convierten en protagonistas, impulsando proyectos que transforman la gestión del agua en sus comunidades. En un mundo marcado por la crisis climática y la escasez hídrica, en Quilimo nos comprometemos a transformar el valor del agua en la producción de alimentos, guiando a empresas y agricultores hacia un mundo donde la disponibilidad de agua sea una realidad para todos. Quilimo es acción. Conectamos a actores que invierten en seguridad hídrica con agricultores que cuidan el agua de las cuencas más críticas del mundo, optimizando el uso del agua en la producción agrícola y acompañando a las empresas en su camino para hacer agua positivas. Actuamos de manera colectiva para construir un futuro donde el agua esté disponible para las comunidades, los ecosistemas y el desarrollo económico. En Quilimo lideramos el camino hacia un futuro agua positivo, donde el agua es una fuerza impulsora del desarrollo y el bienestar. Únete a este movimiento. Quilimo. El agua cuenta una historia única, que cobra vida en cada gota y se hace realidad en los ríos y cuencas de nuestra tierra. En ese escenario, los agricultores se convierten en protagonistas, impulsando proyectos que transforman la gestión del agua en sus comunidades. En un mundo marcado por la crisis climática y la escasez hídrica, en Quilimo nos comprometemos a transformar el valor del agua en la producción de alimentos, guiando a empresas y agricultores hacia un mundo donde la disponibilidad de agua sea una realidad para todos. Quilimo es acción. Conectamos a actores que invierten en seguridad hídrica con agricultores que cuidan el agua de las cuencas más críticas del mundo, optimizando el uso del agua en la producción agrícola y acompañando a las empresas en su camino para hacer agua positivas. Actuamos de manera colectiva para construir un futuro donde el agua esté disponible para las comunidades, los ecosistemas y el desarrollo económico. En Quilimo lideramos el camino hacia un futuro agua positivo, donde el agua es una fuerza impulsora del desarrollo y el bienestar. Únete a este movimiento. Quilimo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Water Talk que hemos organizado con el equipo de Quilima, el equipo de Blue Risk. Estamos en punto, arrancando, seguramente se van a ir sumando algunos en el camino.
pero queremos arrancar porque queremos aprovechar esta conversación, ya que es muy valioso para nosotros el tiempo que Paul nos está compartiendo. Mi nombre es Jairo Trat, soy CEO y cofundador de Quilimo. Quilimo es una herramienta que ayuda a los agricultores a reducir y a hacer más eficiente su uso de agua en la agricultura y que mide esa eficiencia y ayuda a las compañías a invertir en que haya más agricultores que son más eficientes. Trabajamos en un montón de regiones de Latinoamérica, más de 10 cuencas de la región, y también me pone contento los que van saludando ahí en el chat de distintos lugares de la región. Hay muchos desafíos alrededor del agua y entendemos que tenemos valor para aportar ahí. Se nos suma hoy Paul Reed. Paul es fundador de Blue Risk. Blue Risk es una consultora líder en riesgos hídricos y los desafíos del agua en general. Y particularmente trabajan con muchísimas de las compañías más grandes del mundo en medir su riesgo hídrico, a entender cómo están accionando alrededor del agua. Tal vez Paul después lo va a contar un poquito mejor que yo. Pero una de las razones por la que le invitamos a Paul y el tema central de esta conversación va a ser el hecho de que Paul fue el autor principal de BWBA1, que es la metodología para contabilizar los beneficios volumétricos eh, que publicaba por World Resource Institute en 2019 y está liderando o siendo parte del equipo que lidera el desarrollo de BWA2, que es la evolución de esta metodología y que se está haciendo con un consorcio de actores, principalmente Blue Risk, Bonnevere Environmental Foundation, Limotech, y está financiada también por la mayoría de las empresas que invierten en seguridad hídrica. ¿Sí? Bienvenido, Paul, a esta conversación. Gracias por sumarte y contanos un poco, mejor que yo, seguro, qué es Blue Risk y qué hace Blue Risk, y de ahí vamos al tema en cuestión. ¿Sí? Ideal, gracias Jairo y gracias por la oportunidad de participar hoy. Me llamo Paul Rech, soy originalmente de Barcelona, pero llevo 20 años en Estados Unidos trabajando y como ha dicho Jairo, hace 4 años y medio empecé una empresa que se llama Blue Risk. Antes de empezar Blue Risk pasé 9 años en un instituto de investigación que se llama el World Resources Institute, WRI, donde en 2010-2011 empecé a trabajar con algunas empresas en ayudarles a entender cómo y por qué temas de recursos hídricos podían representar un riesgo financiero a las empresas, ¿no? O sea, no tanto viéndolos solo como un tema de sostenibilidad, sino también como un tema estratégico de la empresa. Después de 9 años, la demanda en el mercado para servicios de consultoría estaba explotando con este tema porque había más y más empresas grandes que querían trabajar en mejorar su gestión del agua para reducir los riesgos financieros relacionados al agua y permitió que básicamente que me saliera de WRI y empezara Blue Risk. Somos una empresa de asesoría y consultoría especializados 100% en temas de gestión de recursos hídricos con el sector privado. Trabajamos con todos los sectores, pero el volumen de trabajo más grande nuestro es con empresas que trabajan con el sector agrícola, es decir, empresas de alimentos, de comida y de bebida y sus suministradores, ¿no? sus proveedores de bienes agrícolas. Y los servicios que prestamos incluyen todo lo que es la cuantificación de riesgo y el valor de la empresa que está expuesto a riesgo. Una vez entendemos los riesgos hídricos, ahí les ayudamos a entender cuál es su rol y cómo podrían reducir esos riesgos. Les ayudamos con sus estrategias de gestión, sus planes de gestión. Y una vez tienen una estrategia, un plan de acción y tienen metas y objetivos, les ayudamos a cumplirlos y les ayudamos sobre todo entendiendo qué tipo de oportunidades y proyectos pueden implementar en cada lugar que agreguen mayor valor a la empresa, ¿no? Y ahí es donde viene el tema este de Volumetric Benefit Accounting, ¿no? El BWBA, que es una herramienta y una metodología central en cómo entender la contribución de estas empresas a mejorar la situación y la seguridad hídrica en las cuencas donde están operando o de donde suministran. Así que eso es un poco el overview de Blue Risk. Y Eh, estamos ah, por todo el mundo. Somos 7 ah, empleados, pero con operaciones básicamente por todo el mundo.
¿Tienen footprint ya en los 5 continentes? Casi, casi, casi. Muy Sí, bien, sí. muy bien. Paul, mira, acá nos pasan un reclamo, es llamativo esto, vayan haciendo las preguntas, la vamos a leer más que nada al final, pero acá hay un reclamo muy puntual, que es que uno de los autores principales de la metodología de beneficios volumétricos es de origen español, Sí, pero la metodología no está en español, así que podríamos trabajar para todavía poner... no. Todavía Lo, no, la verdad lo que no tengo tenemos. como objetivo para este año, en cuanto la versión 2 se publica, uno de los objetivos nuestros en Blue Risk es ayudar a la traducción, porque vemos que sería algo súper importante para ayudar, sobre todo en Latinoamérica, donde trabajamos mucho. Ok, excelente. Así que Andrea, te prometemos, tenemos acá a uno de los líderes del Me problema, te prometemos que va comprometo, a estar en esto. me comprometo. Paul se compromete, ya logramos algo en esta conversación. Pero antes de seguir, Paul, uno de los, antes de avanzar como en los detalles, que vamos a hablar granularmente de un montón de cosas, la primera pregunta es, dijiste algo que abrió una ventana, que es que ayudan a las empresas a entender por qué el agua es un tema estratégico. Eh, Justo, para, para los que estamos acá, ¿por qué el agua es un tema estratégico y por qué es un tema estratégico financiero? ¿Sí? claro. Eh, la- muchos sectores, no todos, pero muchos sectores tienen una dependencia muy alta en el agua. Es decir, la empresa depende del agua para funcionar y dependen del agua para poder generar ingresos, ¿no? Y para poder cumplir sus objetivos financieros, ¿no? Por ejemplo, una empresa que produce alimentos tiene que poder comprar, ¿no? Productos agrícolas para poder, Limones o cebada. sí, para poder venderlos. Y esos productos agrícolas requieren agua. Requieren agua tanto si son productos de irrigación o productos de secano. En los dos casos necesita la planta agua para crecer y para que la fruta madure y puedan venderla en el mercado, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro, pero por ejemplo, el sector textil también. El sector textil utiliza muchísima agua para procesar el algodón, para teñir, ¿no? Los productos, se utiliza agua para crecer el algodón. Entonces, hay muchos sectores que dependen del agua. Entonces, no es tanto un tema de sostenibilidad, sino es un tema estratégico de la empresa. Es decir, si estas empresas quieren seguir creciendo y están operando en mercados donde hay menos y menos agua y hay más problemas de escasez hídrica y más problemas de seguridad hídrica, el tema de la gestión del agua pasa de ser de algo de sostenibilidad a algo de interés estratégico. Y es lo que hemos visto en los últimos 10 años. Más y más empresas, sobre todo globales, están viendo que para que ellos funcionen de forma exitosa en el futuro, tienen que poder gestionar de forma sostenible y de forma proactiva su dependencia y su interacción con los recursos hídricos. Y existe un indicador que estas empresas puedan medir y ver cómo conectamos, porque lo primero que el agua tiene mucho activismo y mucha como cuestión emocional alrededor muchas veces y se conecta con la responsabilidad social empresaria, ESG. Claro, ¿Cómo empieza a llegar esto y ustedes cómo ayudan a que esta conversación llegue al CFO, por ejemplo? ¿Sí? claro, claro. Eh, la forma que hemos visto que funciona mejor es utilizando indicadores globales de escasez hídrica que tienen cobertura global. Así las empresas, la mayoría de empresas grandes tienen una huella global, entonces nos permite de forma muy comparable entender cuál es el nivel de seguridad hídrica o de escasez hídrica en diferentes países, en diferentes cuencas. Lo que hemos visto que funciona mejor es que la empresa básicamente haga un scanning o un screen, ¿no? Que evalúe cuántas de sus operaciones o cuántos de sus proveedores están operando en lugares con escasez hídrica. Si consigues hacer eso, puedes conectar el nivel de escasez hídrica con el volumen de ingresos de la empresa, porque sabes más o menos en cada lugar cómo contribuye a tu volumen de ingresos global. Entonces, te permite entender el número de dólares o euros, ¿no? Expuesto o que está exposed temas de escasez hídrica. Entonces, básicamente esa métrica, ¿no? Cantidad de ingresos en lugares de escasez hídrico permite muy rápidamente decirle a un CFO, oye, el 30%, el 10%, el 15% de tus ingresos o, por ejemplo, o del volumen que tú compras de tus proveedores viene de lugares con temas de escasez hídrica. ¿Qué confianza tienes tú de poder seguir operando en ese lugar o comprando en ese lugar en los próximos 10 años?
Y Y qué normalmente pasa no que, tienen una respuesta a eso, ¿no? No lo sé. Y ahí y es qué donde pasa uno que tiene que tenés la empezar a atención en trabajar. ese momento. Cuando le pones el número Exactamente. de dólar, la atención del equipo financiero empieza a ser mucho más clara. 100%. Y en muchas veces el porcentaje de ingresos total expuesto a riesgos hídricos es muy alto. Tenemos clientes que el 40 al 50% de su volumen de ingresos viene de lugares con riesgo hídrico o con falta de seguridad hídrica. Entonces, esta gente tiene que poder ir al board o ir al CFO y decir, oye, ¿tenemos un plan o no tenemos un plan para gestionar este riesgo? Y ahí es cuando pasa de un tema de responsabilidad corporativa o sostenibilidad a un tema 100% estratégico. Y en ese paso al 100% estratégico, porque también hay empresas que tienen awareness de esto hace 20, 30 años, 20 años podemos decir, en fines de los Sí. 90 al menos, y vienen anunciando que hacen proyectos de agua y cuentan lo que hacen, eh, pero ¿cómo está? ¿Por qué ustedes entendieron en WRI sobre 2000, no sé cuándo empecé a trabajar, Sí. 2017, 2018, que había que medir bien? ¿Por qué entendieron que había una oportunidad para medir el impacto afuera de la cerca, digamos? Ajá. Eh, Pasaron dos cosas. La primera es que las empresas se dieron cuenta que invertir únicamente en la mejora de la eficiencia industrial dentro de sus fábricas no minimizaba el riesgo. Te reducía un poco tu dependencia, eso sí, te reduce la dependencia, pero no soluciona o no mejora la situación de la cuenca. Y estos riesgos son riesgos de cuenca, ¿no? La escasez hídrica no es un tema que puedes solucionar dentro de tu fábrica. Tienes que salir fuera de la fábrica y trabajar con las comunidades y el gobierno y los otros actores en la cuenca para mejorar el balance hídrico. Entonces se dieron cuenta que todos los objetivos que tenían de agua antes del 2015 estaban 100% enfocados en la mejora de la eficiencia industrial y no estaba solucionando para nada los riesgos hídricos o la seguridad hídrica en la cuenca, ¿no? Y encima de eso vieron que el retorno por cada dólar invertido era muy bajo dentro de la fábrica, ¿no? Podían ahorrar muy, muy poquito y les costaba mucho. Y por mucho menos coste podían ir a la cuenca y ayudar a otros en la cuenca, mejorar muchísimo las prácticas de gestión del agua y ahorrar muchísima más agua y así poder reducir los riesgos de seguridad hídrica en la cuenca y indirectamente reducir sus riesgos porque ellos dependen de esa cuenca, ¿no? Entonces hubo como un shift enorme en cómo se estaba pensando en la gestión del agua, de pensar únicamente en lo que uno puede hacer dentro de la fábrica, a pensar cómo una empresa puede contribuir a la mejora de la salud hídrica en la cuenca. Y ahí es donde empezó las primeras conversaciones, de decir, ok, si vamos a invertir en la cuenca, ¿cómo podemos medir nuestra contribución a la cuenca? Ujú, ujú. ¿Okay? Y ahí es donde nació la idea esta de crear una métrica que permita medir la contribución o el beneficio de estos proyectos hacia la cuenca. Y agrego porque es parte de la línea que venimos siguiendo. Esa transición también fue económica. No es que dijeron vamos a ayudar a los vecinos No, porque 100%. queremos ser buenos, sino es más económicamente viable reducir riesgos afuera que Exactamente. adentro. Tiene mejor impacto. En el 2015, con un cliente, miramos el coste no me acuerdo cuántas, 100 intervenciones, que incluían intervenciones dentro de la fábrica y en la cuenca. Y por cada intervención, el volumen de agua ahorrado. ¿Ok? Ujú. Entonces tenías como un coste-beneficio y podías comparar y era increíble. O sea, el volumen ahorrado por dólar invertido en la cuenca es no una o dos o tres veces mayor. A veces es muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, como había un caso económico muy claro, por cada dólar invertido vas a ahorrar muy poquito dentro de la fábrica, sobre todo después de algunos años. Si vas invirtiendo varios años en eficiencia, se te acaban las oportunidades, ya eres súper eficiente. Más todavía si eres una planta nueva. Cuando construyes una planta nueva, la tecnología es la mejor que hay. Tienes cero Hay, oportunidad de mejorar tu eficiencia, pero hay hay miles de empresas, oportunidades en la cuenca. hay empresas las empresas de bebidas sobre todo miden el litro por litro, que es cuántos Justo, litros buscan para producir. Y hay muchas empresas que después de invertir millones de dólares están en 1,1 litros, pero igual siguen usando un litro por litro producido, siguen justo. atando. Y no va a bajar. No, no van a bajar, no van a bajar, es imposible bajarlo. Entonces se dieron cuenta que era mucho más eficiente económicamente empezar a Ujú, invertir en la cuenca y en concreto invertir en las fuentes de agua de las que ellos dependen, ¿no? Tú ujú, dependes, normalmente esas fábricas o los agricultores tienen varias fuentes de agua. ujú, Compran agua de un municipio, tienen unos pozos, sacan agua de un río. Entonces era entender, ok, de nuestras fuentes de agua,
dónde hay riesgos, dónde hay vulnerabilidad, dónde hay problemas, cómo podemos ayudar a resolver esos desafíos que ya son desafíos colectivos, porque los compartes con otros actores para que al fin y al cabo reduzcamos nuestro riesgo, ¿no? Y de ahí en el 2015 había varias empresas empezando a comunicar públicamente su objetivo de mejorar la cuenca y se dieron cuenta que no había ninguna métrica para hacerlo de forma creíble, ¿no? Había trabajo que había hecho TNC, The Nature Conservancy, con Coca-Cola y Limnotec antes a principios del 2010, 2011, pero no había como que no era un método como disponible para aplicar de forma comparable por todo el mundo. No había un paper, había algunos métodos, pero veíamos que se tenía que mejorar mucho y se tenía que hacer de forma colaborativa para que sea un método creíble en el mercado y un método flexible que se pueda aplicar de la misma forma a todo tipo de proyectos, ¿no? Porque cuando empiezas a hablar de mejorar la cuenca, hay cientos de proyectos. Puedes trabajar con agricultores, con otros industriales, con comunidades, con el gobierno, infraestructura verde, infraestructura gris, acceso, agua superficial, agua subterránea, calidad de agua. O sea, increíble, ¿no? Entonces necesitábamos algo que fuera mucho más flexible, una serie de principios y pasos y directrices que permitan calcular una métrica comparable con todos los proyectos en cualquier cuenca del mundo de forma muy creíble. Y ahí es donde en el 2015 empezamos a trabajar con un consorcio de empresas a desarrollar este documento, este BWBA. Y Paul, primero para tener una idea del impacto, contamos el inicio, contemos como la foto hoy. No hay números de esto, pero tu mejor guesstimate, conoces a todos los actores del espacio. ¿Cuántos de los actores que hoy invierten en mitigar los riesgos hídricos usan BWBA como herramienta para medir o para estimar 100%, todos. todos? Está Todos. excelente. Es la única directriz, es la única guía que existe para esto. Ok, ok. Y es así. Todos, Así es. el que no lo esté haciendo, lo tiene que empezar a hacer. Seguramente nos queda un 2%, démosles a alguien está Exactamente. escribiendo de otra forma, pero es real que es difícil hacer algún tipo de proyecto alrededor del cuidado del agua que no pase por BWPA. Sobre Uno de los... todo, Jairo, es importante clarificar, son 100% de las empresas que están invirtiendo en la cuenca, ¿no? O sea, ahí es. No se utiliza para medir mejoras de eficiencia o reuso y reciclaje dentro de la empresa. Eso no lo... Y ahí eso quería conectar para lo que sigue, que es ya yendo a la metodología, yendo a la forma de medir. Uno de los esto se parece a un pago por servicio ecosistémico, se parece a un activo ambiental, entonces todos te dicen créditos de carbono y como que alineamos eso. Si podés, haciendo un esfuerzo de síntesis, ¿cuáles crees que son como ya mencionaste una, me parece, ¿cuáles crees que son como las tres cosas sustanciales que hacen esta mirada de beneficios volumétricos diferente a los offsets de carbono, a los créditos de carbono, como lo quiere medir el carbono? ¿Por qué es diferente el beneficio volumétrico? O Claro. más allá de que es agua y carbono, que son dos cosas distintas, ¿por qué es diferente desde lo sustancial, ¿no? Mira, la diferencia principal creo que es el beneficio volumétrico es una métrica que te permite medir el resultado de un proyecto, ¿ok? De forma muy relevante en el contexto hídrico de esa cuenca. Como que es adaptable a cualquier tipo de proyecto, ya he dicho, sea infraestructura gris o verde, sea lo que sea, es totalmente flexible y adaptable a ese contexto, ¿no? O sea, un beneficio volumétrico solo se logra cuando estás ayudando a resolver un desafío hídrico local. Y por eso digo, la guía está escrita de tal forma que requiere un conocimiento profundo de los desafíos y las prioridades locales. Ujú. Un metro cúbico de carbono es un metro cúbico de carbono donde sea. Da igual donde se genere, es el mismo. Con agua no es lo mismo. Un metro cúbico de agua puede ser beneficioso o no, y eso depende del contexto local y del tipo de actividad que se esté implementando y si se alinea o no con esas prioridades y esos desafíos locales. ¿Y cuánto rompe este desafío? Mi forma de leer BWA es que no es prescriptivo. O No, sea, no es como en carbono, donde está la metodología de cómo se mide la reducción y hay justo. una metodología. BWA es
un framework, es un marco de Justo, pensamiento, ¿no? Ya. 100%. Sí, Y, 100%, porque puedes medir de muchas formas diferentes, ¿no? Puedes ujú. medir si tienes acceso al campo y tu intervención está modificando un flujo de agua como directamente, puedes poner un medidor o un sensor, ¿no? Y tener una medición directa. Puedes también estimar un volumen mirando las dimensiones de la infraestructura, sin medir, ¿no? Estoy haciendo este proyecto, esta es la dimensión, viene tanta lluvia, hay tanto caudal, y hacer una estimación. Y hay otro tipo de proyectos que igual no puedes hacer la estimación y no puedes medir el campo y creas un modelo. Es decir, medir infiltración en un bosque es muy difícil de hacer. Entonces, creas un modelo hidrológico que te permite hacer esa estimación. Entonces, como has dicho, el marco, el framework, permite escoger cómo mides en función de lo que puedas hacer, de lo que sea posible y el tipo de actividad. Como no te predefine cómo tienes que hacer la medición, solo te define cuál es la métrica y cuáles son la serie de condiciones que tienen que darse para que ese volumen realmente sea beneficioso. No sé si me explico. Clarísimo. Y ahora están trabajando, Paul, en la evolución del framework. Están Sí, trabajando Blueris, Limotech y BF con un consorcio de empresas que lo financian también en BWBA2. ¿Por qué? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a mejorar? ¿Qué va a escalar de BWA2? claro. Ya están las Mira, primeras partes publicadas igual, ¿no? sí. Pero falta Mira, todavía. han pasado 10 años desde que empezamos con el proyecto, con el primer BWA, cuando estaba en WI, empezamos en el 2014, 2015, estamos en 2024, llevamos 10 años trabajando estos temas y el año pasado, el anterior, nos dimos cuenta que hay muchas cosas que hemos aprendido que podrían mejorar este marco de pensamiento, ¿no? Entonces, identificamos como 4 cosas en concreto que habíamos visto trabajando con implementadores, trabajando con empresas que estábamos muy alineados, que agregarían mucho valor a este marco de pensamiento. Entonces, una es la documentación de esos criterios de evaluación de proyectos. Es algo que el primer documento tocaba un poco, pero muy poco, no lo definía muy bien y la mayoría de empresas y implementadores con los que trabajábamos veíamos más y más que había una visión común de qué criterios tenía que tener un proyecto. Entonces, uno de los updates es ese, ¿no? Definición de criterios para evaluar un proyecto, para ver si es un proyecto, uno, que cualifica y si cualifica, qué otros criterios opcionales existen para ver si es un proyecto muy, muy bueno o bueno, ¿no? Entonces, como que introducimos esto, criterios necesarios y luego criterios opcionales para evaluar. Esa es la primera cosa que vimos. La segunda cosa que vimos es que el marco de pensamiento no definía y no daba ningún tipo de recomendación sobre cómo comunicar públicamente sobre estos beneficios. Y entonces, claro, como muchas empresas se están comprometiendo de forma pública a unos objetivos concretos, les interesa mucho entender, oye, ¿cómo puedo comunicar estos beneficios? ¿Qué tendría que hacer o qué no hacer, ¿no? Para que mis comunicaciones públicas sean muy creíbles y minimice un poco el riesgo reputacional de overclaim. Lo Entonces hemos hay visto toda en una carbono. sección, exactamente, Riesgos como que tiene está el pasando en carbono. el mercado de carbono, justamente. Entonces hay toda una sección sobre recomendaciones para asegurar que tus comunicaciones públicas sean muy creíbles, ¿no? Ujú. Ese es el segundo update que me parece fundamental, ¿no? Porque es algo que es súper necesario más y más y que a las empresas les importa mucho. Y luego el tercer update, y es uno que personalmente igual es mi favorito, es la primera versión del documento se enfocaba casi exclusivamente en los indicadores y los métodos y los principios de cómo calcular el beneficio volumétrico, pero no hablaba para nada de qué hacer a lo largo del tiempo. Y estos proyectos son proyectos que se hacen y luego hay que mantenerlos para que el beneficio volumétrico siga agregando valor. Entonces hay toda una sección de cómo pensar en el tracking, ¿no? Y monitoring a lo largo del tiempo de un proyecto. Y me parece eso fundamental porque estas inversiones no tienen que agregar valor en un año, sino idealmente están diseñados para agregar valor a la cuenca durante muchísimos años. Entonces, ¿cómo pensar en ese long term, ¿no? Monitoring and tracking? Ese es el cuarto update y luego el quinto es, había oportunidades de mejorar algunos de los métodos y refinarlos. Entonces hay algunas metodologías que se introducen y otras que se refinan y se mejoran. Ok. Excelente. Creo que
particular, algo que quería que charlemos también en el medio para no perderlo es, muchas veces se confunde el balance hídrico de la cuenca versus el resultado del proyecto. ¿Qué hace WWA? ¿Mira el balance hídrico de la cuenca o mira los beneficios 100%. específicos del proyecto específico? Claro, sí, de hecho esto fue una decisión como muy importante en el 2015 cuando se empezó, es decir, ¿qué se mide? ¿No? Y si piensas en una actividad, está la actividad, bueno, está el input, ¿no? Que es la inversión, luego está la actividad, que es lo que se hace, el proyecto que se hace, está el resultado del proyecto y luego está cómo cambia la cuenca en función de ese resultado. Ujú. Y un ejemplo, por ejemplo, puede ser, ¿no? Si vas a hacer una inversión en un proyecto pongamos un proyecto de mejora de gestión forestal y vas a hacer una pequeña reforestación, el input es la inversión, la actividad es plantar árboles o proteger árboles, el resultado es que hay, por ejemplo, mayor o menor escorrentía superficial en función de la cobertura de árboles o hay mayor o menor infiltración en función de cómo cambia la calidad de los suelos. Ese es el resultado. Y luego ese resultado impactará el balance hídrico de la cuenca de una forma u otra. Entonces, medir el cambio del balance hídrico de la cuenca es muy difícil. Y normalmente eso suele ser el rol de los gobiernos o de la parte del gobierno encargada de gestión del agua. Entonces, nosotros lo que propusimos, y creo que sigue siendo la mejor opción, es medir lo que tú puedes controlar, que es el resultado del proyecto. Entonces, el beneficio volumétrico es una medida de output, ¿no? De resultado de proyecto. No es una medición de impacto de cuenca o de cambio del estado de cuenca. Pero hay en el fondo una hipótesis de que si hacemos suficientes proyectos, suficientes resultados volumétricos, eventualmente hay algo del balance de la cuenca que tiene que cambiar Claro, y completamente. sí que cambia con cada proyecto. Si el proyecto se hace bien, sí que mejora el balance hídrico de la cuenca, pero medirlo es muy difícil. Entonces Ujú. nos pareció más importante tener una serie de principios, indicadores y métricas que te permitan estimar el resultado de forma muy creíble para poder acelerar la inversión en la cuenca, que esperar a que todo el mundo pueda medir el cambio del balance de cuenca en cada proyecto que hagas, porque eso es muy difícil y se tarda, y a veces el resultado tarda mucho tiempo en afectar el balance de la cuenca. Por ejemplo, un proyecto de reforestación puede tardar 5 o 10 años en madurar y 5 o 10 años, dependiendo de los ciclos de lluvia, en afectar la cuenca. Sabemos que es el proyecto, en algunos casos sabemos que es un buen proyecto, sabemos que a lo largo sí que afectará a la cuenca, pero medir ese cambio de balance se tarda y es muy difícil. Ujú. Ahí, Paul, me queda, eh, y para cerrar esta parte de entender BWA, hay varios que nos piden el link, yo se lo podemos pasar, igual si buscan BW, B larga Sí, A, sí, van a encontrarlo, y BWA2 está publicado interinamente, son como borradores, lo que tienen de alguna forma, borradores sí. públicos. Y están todos en la web de Blue Risk, tenemos una sección de documentación y está todo ahí. Ok, y ahí también te está el contacto, ahí lo vamos a Sí, pasar está por el el... contacto y está la publicación original, la uno y están los borradores de la 2. Excelente. Y para cerrar, todas las empresas lo usan, o casi todas, la amplia mayoría de empresas que invierten en esto lo usan. ¿Y cuál crees que ha sido el impacto en términos de volumen? ¿Cómo crees que ha cambiado el volumen de empresas invirtiendo en beneficios volumétricos en los últimos años para terminar de entender el impacto? Y vamos a otro tema que Yo también... creo que en 2015 había dos, Mm. en 2024 yo creo que hay 25 o 30. 30 empresas que están invirtiendo Yo creo que sí, públicamente. públicamente. Ok, excelente. Es muchísimo. Queda Es mucho una más para hacer. pasada. Bueno, yo te Eh, digo, para mí el mayor impacto que ha tenido sobre el mercado es que antes ibas a una fábrica y les hablabas de agua y te miraban a la pica que entraba dentro de la fábrica. Ahí se paraba su entendimiento de cómo gestionar agua y ahora vas a estas empresas y les dices qué piensas sobre el agua y te saben nombrar todos los actores de la cuenca, las prioridades de la cuenca, los desafíos de la cuenca. O sea, como que la mentalidad de las empresas ha cambiado 100% de pensar en agua dentro de sus fábricas a pensar en su relación con el agua en la cuenca y con los otros actores, que es espectacular. eso es lo más valioso para mí, que es lo más difícil desde mi punto de vista, y creo que vas a coincidir, del agua es
que no hay forma, no hay manera de encarar el problema del agua sin un pensamiento colectivo. Y creo que 100%. BBVA te empuja muy sutilmente a que tenés que tener un pensamiento colectivo. No sos vos, es tu cuenca, no Exactamente. sos vos, son los actores en tu cuenca, y creo que eso esté como un virus casi dentro de la metodología es importante y es muy valioso. Es fundamental. Porque los privados no estamos muy acostumbrados a pensar colectivamente, No. entonces empujarnos en ese camino es bien valioso. Paul, pensando en lo que viene y en además de que estamos todos muy ansiosos para que termine de salir WA2 y esté como en la versión final, hay algo una conversación que se viene abriendo hace tiempo, pero cada vez nos preocupa más. Hablamos de impacto en la cuenca, pero empiezan a aparecer los desafíos de la cadena de valor. Está de esta empresa que compra cebada o limones o manzanas, y esos productores de cebada, limones, manzana o papa no tienen más agua o tienen desafíos hídricos también. ¿Cómo BWA empieza a atacar los desafíos en la cadena de valor? ¿Y qué tanto crees que estos desafíos en la cadena de valor van a ser relevantes de aquí para adelante? Sí. Mira, el BWBA es aplicable en cualquier lugar de la cadena de valor. Ok. El desafío que nosotros vemos es mucho más en el hecho de que dependiendo del sector y dependiendo de qué materia prima estás comprando, hay mayor o menor trazabilidad. Y muchas veces, aunque quieras hacer algo en tu cadena de valor, hay empresas que siguen sin saber de dónde vienen sus ingredientes porque los compran a través de un trader, ¿no? Que es muy común. Entonces, la falta de visibilidad de dónde vienen tus ingredientes es una de las barreras más grandes, sobre todo para las empresas grandes, las multinacionales. Eso es una barrera enorme. Y la otra aunque sepas de dónde vienen, hay una pregunta fundamental que es ¿quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar estas intervenciones? ¿No? Muchas veces el agricultor no puede, no tiene la capacidad económica de realizar esos pagos en cambios de gestión. La empresa le cuesta porque no son los únicos que compran de los agricultores. Hay muchas empresas que están comprando a veces de los mismos agricultores. Entonces, muchas veces vemos como mucha voluntad de hacer cosas, pero al fin y al cabo barreras muy prácticas y reales, decir, es de quién lo va a financiar, ¿no? ¿Cómo se van a financiar estas prácticas que pueden llevar a cabo a dar beneficios volumétricos? ¿Y Esos son cómo los se va a desafíos más financiar? grandes que vemos nosotros, la falta de trazabilidad y luego la falta de incentivos y la falta de mecanismos para cubrir los costes. Es muy interesante, primero para entender el volumen. Recién hablamos del litro por litro, ¿no? Una empresa que produce cerveza Sí, usa en la fábrica más eficiente 1,2 litros para sí. producir un litro de cerveza, ¿sí? Pero la cebada que usó para ese litro de cerveza son 90 y algo de litros, ¿no? Uno por cada litro, 10 usa de cebada. O sea, 10 veces más. sí, 10 veces más. Pero esto es común en todo el sector Todo. alimentario. O sea, el 90 y cuando miramos nosotros la dependencia hídrica de estas empresas y el riesgo, el 98% de la dependencia y el riesgo está en su cadena de valor, en concreto en la producción agrícola. ¿Mm? Ahí es donde es más importante para estas empresas invertir. Ok. Porque el agua que utilizan en la fábrica es casi insignificante y depende 100% de la capacidad de comprar productos agrícolas. El tema es que tampoco es tan fácil de reducir. Es difícil hacer limones con 50% menos de agua, ¿no? Y hay No, mucha no, no. innovación para meter Sí, ahí, no. ¿no? O te Porque saldrá un tiene un limoncito límite. pequeño, sí. Claro, tiene un límite grande. Eh, Paul, tenemos la suerte de que de todas las Water Talk que hemos tenido nos han dejado preguntas muy interesantes, así que no quiero dejar de tomar las preguntas Claro. y ir respondiendo. Una de los comentarios que nos hace María Antonia, que coincido 1500%, voy a decir. Ok, convencemos a los globales. Digamos nombres, algunos de nuestros clientes, Coca-Cola, Microsoft, Nestlé, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa con las locales? ¿Sí? Que a veces tienen mucho impacto en la cuenca y además, como tienen menos footprint global, probablemente tengan más relación riesgo-beneficio. Tal vez tienen la mayoría de su producción en un lugar muy seco, ¿sí? Porque tienen menos fábricas, digamos. ¿Sí? ¿Por qué le cuesta tanto entenderlo a las empresas locales? ¿Y cómo hacemos, cómo crees vos que podemos empezar a desbloquear
este impacto para los regionales, los locales, la que a veces toman un tiempo más en actuar, Claro, ¿no? mira, mi experiencia con las empresas locales y regionales es, uno, entienden mucho mejor los riesgos hídricos porque ellos mismos son miembros de la comunidad. Si tú vas a una empresa en California o en México o en Chile y le hablas del agua, todo el mundo lo entiende, porque ellos son parte de la economía local. Tienen una dependencia real y son parte de la comunidad, lo ven y lo viven. El tema de las multinacionales es que igual tienen 100 fábricas, 200 fábricas y la gente que está a cargo de esta gestión no sabe lo que está pasando en todos los sitios. Entonces tiene como que necesita esta ayuda, necesita enfocarse. Entonces el nivel de entendimiento es muy alto muchas veces. Ahora, eh, en muchos lugares el agua es casi gratis o gratis. Entonces no tienen, o sea, les falta el incentivo y el beneficio económico a Ujú, veces de entenderlo para poder justificar inversiones en la gestión del ujú. agua. Uno, no tienen los márgenes que tienen las grandes, entonces no tienen los presupuestos de inversión que tienen los grandes. Y los grandes, por cierto, en mi opinión, no invierten tanto como uno cree. Siempre que hablo con gente que es fuera del sector, bueno, tú trabajas con las multinacionales, deben invertir millones. Bueno, sí, pero tampoco Tampoco tantos millones. tampoco tanto y tienen un presupuesto igual que todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que el presupuesto pues, de Coca-Cola es mucho más grande que el presupuesto de una empresa de bebidas local. Entonces, Ujú. eso también afecta al nivel de engagement que estamos viendo. Es que les cuesta, uno, justificarlo porque el agua es gratis, ¿no? Entonces, como que tienen que hacerlo para gestión de riesgo y luego que no tienen los presupuestos, ¿no? Es caro hacer esto y hacerlo bien. Eso ¿Y es no lo que veo, crees, Paul? Sí, pero igual perdón. me equivoco, ¿eh? ¿Y no crees, Paul, coincido con lo que decís, pero no crees que la acción colectiva es una oportunidad para esto? Porque es una 100%. palabra muy usada en agua, pero la coinversión, donde este mega 100%. colectivo y coinvierte con los locales, ¿no? ¿No crees que es un caso? Coinversión y luego no solo coinversión, sino como que ayudar a mejorar la conciencia colectiva y como que, como, no sé cómo dirías, como el driving, el awareness, ¿no? Para ayudar a que otros actúen. Es decir, como empresa pequeña o mediana, puedes ir al gobierno, ¿no? Y como que puedes utilizar tu posición en un mercado local para pedir mayor acción por parte del sector público, para pedir mayor acción colectiva. O sea que como un poco en vez de invertir dólares, inviertes tu influencia local, porque tenías un mejor conocimiento de esos actores locales y esa es la otra que se me ocurre. O sea, acción colectiva y luego el cómo contribuir a mayor concienciación por parte del sector público de la urgencia en resolver estos temas. Y ahora que hablas de concientización, eh, ¿cómo estamos de capacitaciones? ¿Lurris hace algo de eso? Lurris acaban de escuchar, son 7 y están en casi todos los continentes del mundo. Están muy ocupados. Esta hora de Paul nos costó muchísimo conseguirla, les aviso. ¿Cómo crees que podemos ayudar un poco más a la awareness y a la difusión de esto que es parte del proceso? Porque si no lo entienden, si las empresas no lo entienden, no pueden invertir, ¿no? 100%. Mira, justo la semana pasada empezamos a hablar sobre la creación de unos cursos de capacitación en temas de Volumetric Benefit en español. La demanda viene de unos clientes en México que nos están pidiendo. Entonces es algo que estamos planeando inaugurar o final de este año, principios del año que viene, para poder capacitar con el nuevo Vida BBA 2.0, ¿no? Porque en Blueris estamos 100% enfocados en ayudar a capacitar porque sabemos que con 6 personas no vas a cambiar el mundo, ¿no? Tienes que aliarte con otros como con Quilimo y con muchos más para de forma colectiva ir mejorando nuestro entendimiento de estas cosas y permitir que todo el mundo mejore cómo se está gestionando el agua. Excelente, esperamos eso. Nosotros acá desde la Water Talk estamos haciendo nuestro trabajo y también lo hacemos en el día a día. Muchas de nuestras conversaciones que tenemos por dos lados con Paul, porque trabajamos que Blue Risk es un lado, asesora al cliente en elegir si un proyecto de Quilimo tiene sentido o no, y Quilimo presente su proyecto y de los dos lados acompañamos al cliente en entender en qué está invirtiendo, por qué, cómo se mide 100%. y están haciendo educación de hormiga y a veces, y es bueno esta iniciativa y otras que me pone muy contento que ustedes van a lanzar alguna otra para empezar a escalar este impacto y que haya mucho más awareness. Hay una pregunta sobre algo que mencionaste de adentro de la cerca y afuera de la cerca, ¿no?
Desde el punto de vista público, desde el punto de vista de la opinión pública, como la suposición, sobre todo por el carbono, es hay que empezar por casa, sí o sí. ¿Sí? ¿Cómo se aborda ese Hay que manejo? empezar por qué? ¿Has dicho hay que empezar por qué? Hay que empezar por casa. ¿Sí? Sí, Dice como que el sí, mensaje es, no, sí. no, primero arregla lo tuyo. Pero es muy interesante esto que contaste, y la verdad que no es la forma más eficiente de arreglar el problema de agua, solamente solucionar lo tuyo. ¿Cómo crees que se puede trabajar desde el punto de vista de la gestión de la opinión pública, que puede entender que tiene más impacto invertir afuera de la cerca que adentro de la cerca Ya, para este ya. tipo? Mira, si quieres invertir fuera de la empresa en la cuenca, la única forma de hacerlo en una forma que sea creíble y que los otros actores te traten como un actor responsable y creíble es que tengas solucionado los temas de casa. Es decir, tienes que estar en compliance con todo lo que es relacionado al agua y wastewater discharge y tienes que, de cierta forma, siempre intentar mejorar un poco lo que se pueda. Entonces, para nosotros eso es básico. Ujú. Eh, si no lo estás haciendo, y esto lo hemos visto con algunos clientes que nos lo dicen, es muy difícil plantarte de forma creíble en un proyecto de acción colectiva cuando la gente sabe que tú mismo en tu propia fábrica no lo estás haciendo bien. Entonces, es como un requisito mínimo. Es decir, cumple la ley, cumple con todos tus permisos. Guión, Exacto. más allá de... Mínimo, gestiona bien tu agua y luego cuando estés gestionando bien, seas eficiente, estés cumpliendo con todos tus permisos, ahí involúcrate, pero como que de cierta forma tienes que demostrar que te importa lo suficiente como para gestionar primero muy bien dentro de tu fábrica y luego lanzarte en proyectos de acción colectiva en la cuenca. Excelente. Y ahí, pensando en proyectos de acción colectiva en la cuenca y lanzarte, nos preguntan qué pensás de este concepto de Net Positive Water Impact, que habla de no solo de devolver lo de tu fábrica, sino también que sí o sí sea medible un impacto positivo para adelante y cómo BWA es parte de esa dinámica de Net Positive Water Eh, Impact. la aspiración y la ambición es buena, ¿no? Es decir, no quiero solo compensar por lo que yo utilizo, sino que quiero contribuir más allá. Ujú. Creo que es muy importante, uno, definir a qué se refiere una empresa cuando dice impacto positivo. ¿Impacto qué? Volumétrico, impacto de calidad, impacto de acceso, ¿no? Y cuando haces tus mediciones, no solo considerar los impactos positivos que estás teniendo, sino si estás teniendo impactos negativos, como que también sean parte de la fórmula, ¿no? O sea, como que entiende muy bien cómo estás contribuyendo con tu fábrica a la cuenca, positivo o negativo, y luego qué proyectos estás haciendo. Y lo otro que parece que es muy importante es definir el alcance de este compromiso. No tiene nada que ver decir mi fábrica está teniendo impacto positivo, ¿no? Como que mi huella de la fábrica o decir mi cadena de valor. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con comprometerse a tener un impacto positivo en una parte de tu cadena de valor que es insignificante, que es tu fábrica. Cuando en tu cadena de valor, sobre todo a supply chain, no estás haciendo nada. Para nosotros es un riesgo reputacional enorme. ¿Ok? Imagínate entrar en tu comunidad y decir, mira, somos impacto positivo en la fábrica. Y decir, bueno, ya, pero estás suministrando productos agrícolas que están utilizando 100 veces más agua que tu fábrica y ahí no estás haciendo nada. Entonces, la ambición es buena, pero Ujú. realmente hay que tener mucho cuidado con los detalles del alcance del compromiso y cómo se está implementando para que no se convierta, en vez de algo positivo, en algo que te pueda impactar mucho tu reputación. Ahí Paul, y además conociendo tu forma de pensar y entendiendo, tener una mirada y los articuladores del espacio tienen una mirada de evitar como declaraciones grandilocuentes, net water positive, como hacer y después es eso, Justo, consenso en el espacio, ¿no? 100%. Ujú. Otra pregunta que me piden, bueno, ¿hay informaciones públicas de las inversiones en las cuencas? Esto para mí habla de un doble clic ¿por qué las empresas cuentan tan poco? Porque hay empresas que invierten muchos millones de dólares por año en esto y casi que no se sabe que hay estas inversiones en beneficios volumétricos en esta escala, ¿no? ¿Por qué es tan poco, por qué es tan poco conocido? Bueno, la guía de comunicación de BWBA2 tal vez Ayuda. ayude. ¿Está? Sí, mira, hay varias razones. Una es que aunque haya 20 o 30 empresas en todo el mundo, estos compromisos tienen 3 o 4 años, entonces hay que darles tiempo. Son Ujú. empresas muy grandes, con muchísimas personas,
entonces tardan mucho en hacer cosas, ¿no? Entonces se han comprometido a hacer esto, va a tardar varios años en que la mayoría de proyectos salgan a la luz y que se publiquen. Entonces eso es un tema, hay que darle tiempo. Otro tema es, estas empresas, muchas tienen marcas muy públicas y son muy cautelosos con las comunicaciones públicas porque aunque estén haciendo muchas cosas buenas en agua, igual no están haciendo cosas tan buenas en temas de derechos humanos o en temas de carbono, en temas de... Entonces, siempre están viendo cómo comunicar lo suficiente, pero no demasiado para minimizar el riesgo reputacional por su parte de atraer atención a algo que están haciendo muy bien cuando saben que a la vez están haciendo cosas que no son tan buenas en otro lado, ¿no? Entonces, como que hay que entender esta dinámica interna de estas empresas tan grandes, ¿no? Que tienen que ser cautelosos y van muy poco a poco. Ahí algo que yo recomiendo es mirar lo que están publicando las empresas de tecnología, que Sí, tal vez por naturalmente tener un footprint más chico, te están más predispuestos a tomar riesgo en la conversación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo que ha hecho el ISA y el equipo de Microsoft han publicado hasta volúmenes. Hay un exacto. white paper de replenishment de Microsoft que es, yo creo, uno de los más completos que vi en términos de disclosure, de lo que está pasando en El realidad. detalle a nivel de proyecto es el mejor casi. Es el mejor, salió hace... Coca lo hacía antes y publicaba cada año cada proyecto por todo el mundo. Era un documento de 1000 páginas y no sé qué pasó desde el 2015 o 16, ya no lo hacen. Pero antes lo hacían. Aprovechemos a las tecnologías que se animan a tomar estos riesgos para buscar esa información. A mí, José Daniel, te recomiendo que busques el white paper de replenishment de Microsoft, creo que se llama Sí, replenishment el white paper. sí, sí, sí. Es muy interesante y creo que ayuda a entender qué se está haciendo, dónde, cuándo y por qué volumen. ¿Sí? Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo, bueno, conectando con esto, hay misteriosamente, fuera de Food and Ag, de comidas y bebidas, Food and Beverage, uno de los inversores más grandes en replenishment están siendo las empresas de tecnología por los data centers. ¿Cómo ves eso? ¿Qué opinión te retorna eso? Y sobre Sí, todo en un momento donde la inteligencia artificial nos está pidiendo que tengamos 10 veces más data centers que lo que teníamos y eso tiene mucho consumo de agua, ¿no? sí, mira, los data centers, desde un punto de vista de gestión de riesgo físico, son extremadamente avanzados. La tecnología que están utilizando en los data centers es de lo más avanzado que hay y están constantemente innovando. De hecho, muchos data centers no utilizan agua en lugares de escasez hídrica, hacen cooling con Bien, aire. con aire acondicionado, con Sí, con electricidad. aire. El dry Más huella de cooling. carbono igual, ¿no? Más huella de Pero carbono, pero menos riesgo de seguridad hídrica, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que como los data centers tienen una huella física grande, la comunidad son edificios grandes, muchas veces muy visibles, en comunidades muy pequeñas, aquí en Estados Unidos se ha visto mucho tema de oposición social y a nivel de comunidad a la construcción de data centers. Entonces, sus proyectos de Replenish, uno de los objetivos más grandes es la mejora de la relación social con las comunidades y la mejora del social license to operate, ¿no? Entonces, como que tienen un punto de vista muy social, muy comunitario a contribuir a mejorar esas comunidades, a contribuir a minimizar su impacto sobre los acuíferos y las cuencas y de hacerlo de forma muy visible. Entonces, Replenish es una herramienta perfecta para eso, porque estás contribuyendo volúmenes, ¿no? Es decir, ayudas a mejorar la resiliencia de la cuenca y lo haces de una forma muy visible que te permite mejorar tus relaciones con las comunidades y reforzar un poco los vínculos de confianza con esas comunidades que en muchos lugares también suponen el mayor riesgo, ¿no? A la continuidad del data center. es parte de un riesgo, ¿no? Siempre el riesgo Es un riesgo de... enorme y Es un las riesgo mineras enorme. igual, son riesgos muy grandes que tienen a nivel de comunidad, el riesgo reputacional. Y algo que nos preguntan ahí, que es, que también lo hablamos recién, es la relación entre hay una frase que es water, food, energy nexus, ¿no? La Sí, relación
Nombramos agua, nombramos alimentos. ¿Cómo ves con la relación el consumo energético y ese balance, ¿no? Entre el uso de agua y el consumo energético y los desafíos Sí, que... mira, es parecido a la conversación que hemos tenido sobre el tema agrícola, ¿no? Si miras la huella hídrica de una empresa, el 90% de las empresas en el sector alimentario, esa huella está en la producción de agricultura, de productos agrícolas. En segundo lugar, muchas veces es en la producción de energía. Uno de nuestros clientes está en el sector de semiconductors y estábamos mirando su huella hídrica a las fábricas y les preguntamos sobre el consumo energético, miramos la huella indirecta hídrica de la producción energética y era mayor al consumo de agua en la fábrica. Es decir, está súper ligado y en muchos sectores es uno de los riesgos indirectos más grandes que tienen. De hecho, si buscan, hay empresas que han comunicado públicamente que lo que ha causado el cierre de la fábrica no es la falta de agua, sino que es la falta de energía y esa falta de energía ha sido causada por una sequía que impacta la producción energética en el grid. Entonces, es super material para algunos sectores. Hay poca fuente de energía que no dependen del agua, me parece, Muy excepto las pocas. renovables, solar y incluso el solar requiere la limpieza de los paneles, que tampoco es fácil en algunos lugares, ¿no? Totalmente. No, no, es súper, súper relacionado. Y de hecho escribimos un paper, el año que me fui de WI, escribimos un paper y creamos una serie de factores que te permite con tu inventario de carbono o de energía evaluar muy rápidamente tu dependencia hídrica indirecta en lo que consumes de energía. Es un No es paper tan que está famoso. público. Lo tengo que buscar, me parece súper interesante No, porque creo que sí, y además es por país. Entonces tú dices qué cantidad de energía utilizas en cada país del mundo y con unos factores muy simples en Excel te permite calcular tu huella hídrica indirecta. ok, excelente. Entonces, para entender la huella hídrica, me parece que es importante mirar hacia la cadena de valor, 100%. hacia la productora agrícola y hacia la energía que usamos, ¿no? Mirar para atrás es relevante y es valioso. Ahí después lo buscamos al paper Y y ahora os paso el paper. Vale. Y otra pregunta que me hacen, que es un poco más técnico, es ¿cómo definís el costo del beneficio volumétrico por dólar invertido, ¿no? Porque hay como muchas, a veces los proyectos de agua son largos y hay proyectos de 5 o 10 años y generalmente se mide como el costo acumulado hasta el momento del objetivo de la compañía, ¿no? Por ejemplo, si una compañía tiene un objetivo de agua en 2030, pero empieza a invertir en 2028, se mide la suma de gastos hasta ahí y se divide por los beneficios volumétricos de 2030. ¿Sí? ¿Por qué eso se hace así? Es súper finito y técnico la pregunta, pero, y es una charla que podemos tener después si querés, porque es nosotros, pero ¿por qué se hace así? Depende mucho de la empresa. Cada empresa lo hace de una forma un poco diferente, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales se suma el coste a lo largo del periodo del objetivo entero es porque para cumplir con el objetivo, en el 2030 se requiere esa suma de inversiones desde el 2010 hasta el 2030. Y luego lo que se logra es el beneficio volumétrico en ese año, en 2030. Eso es lo que van a comunicar públicamente. Entonces, esa es una forma que se hace. Se hacen de muchas otras, ¿eh? Hay otros clientes que miran el coste del proyecto y luego miran el beneficio a lo largo de toda la vida del proyecto, ¿no? Entonces, proyectos muy largos con garantía, claro, con garantías de water outcomes a largo plazo son muy eficientes porque es un coste inicial y lo divides a lo largo de 20, 30, 40 años. Entonces, depende mucho, mucho de la empresa. Dos más me quedan, Paul. Sí. Te estamos súper usando y nos está dando un montón Ideal, de guía. ideal, ideal. Pero, nos dice Miguel que en los últimos 2 años, imagino que Miguel tiene algún proyecto de agua y que muchas empresas le pidieron saber el beneficio volumétrico de los proyectos que hacen. Eh, ¿Crees que va a crecer esto? ¿Crees que vamos a ir cada vez más a que sea este, que ya lo es casi el estándar de facto alrededor de medir los beneficios volumétricos y que cada vez más vamos? 100%. Eh, 100%, y de hecho las otras iniciativas que han empezado recientemente, ya sea el Net Positive Water Impact o Science-Based Targets for Freshwater, todas están refiriendo a Volumetric Benefit Accounting como guía para medir los beneficios volumétricos a nivel de cuenca. Entonces, no vemos que haya... Es que es casi imposible que salga algo diferente ahora. y nosotros como implementadores, practitioners, que estamos trabajando con beneficios volumétricos en toda la región,
no hay otra. O sea, así se mide, se ha vuelto, es el estándar de facto del problema y si no lo conocían hasta hoy, los invito a conocerlo porque es como se va a medir para adelante. Y la última que sé que a ti te interesa particularmente es cómo logramos empezar a ponerle un poco más de foco al agua regenerada en la producción agrícola, ¿no? A la agricultura regenerativa y los desafíos de la agricultura. Es mi tema favorito y lo voy, lo voy a intentar resumir. Eh, el 70% del agua del mundo se utiliza en la agricultura. Entonces, trabajar con el sector agrícola ofrece la oportunidad más grande para mejorar la seguridad hídrica en todo el mundo y a la vez mejorar la seguridad alimentaria, ¿no? Que también es muy importante. Si cada empresa del mundo dejara de utilizar el agua en sus fábricas, solo hemos resuelto el 18% del problema, que es nada. Es nada y es muy fuerte pensarlo. Es decir, cada empresa, cada fábrica reduciera su uso del agua a cero, es 18% del uso del agua del mundo, es nada. Es nada. Entonces, hay que realmente ayudar a las empresas a entender la oportunidad más grande, más grande, más grande para mejorar la seguridad hídrica es trabajar con la agricultura. Y es necesario porque es un sector que tradicionalmente ha tenido menos recursos económicos que otros, los incentivos son más difíciles se necesitan esos incentivos y esa, como que esa inversión de capital para conseguir las prácticas, o sea, cambiar las prácticas. Entonces, para mí es la oportunidad más grande, más importante que existe. Y la otra razón es porque la mayoría de intervenciones en el sector agrícola tienen beneficios sociales muy grandes, climáticos muy grandes y de biodiversidad muy grandes. Muy pocas veces suelen solo ser beneficios volumétricos. Casi siempre tienen esos co-beneficios, ¿no? Entonces, no sé, lo mires por donde lo mires, la oportunidad es enorme. Lo sabemos, es por eso que estamos acá, es por eso que siempre estamos ¿Qué contigo. te voy a contar a ti en Quilimo sobre esto, no? O sea, Eh, Claramente la oportunidad de invertir en agricultura para transformar el agua es el único camino. Tenemos que hacer todo lo demás. Un amigo en común que es Todd Reeves de BF utiliza el tema, la forma de decir que es all of the above, o sea, no podemos discriminar, tenemos que usar todas las intervenciones posibles, pero si no transformamos el uso de agua en la agricultura y el impacto de agua en la agricultura, no vamos a llegar muy lejos en este desafío y nos vamos a quedar súper cortos, ¿no? Paul, gracias por esta charla, por este tiempo. Para cerrar, y te agradezco, no sé si te queda algo en el tintero que quieras decir. no, me ha encantado la conversación y estoy muy ilusionado con la idea de traducir Vamos a BWBA trabajar, al te mercado ayudo. latino y de empezar a hacer capacitación porque mi sueño es que todo el mundo sepa utilizarlo. Excelente. Estamos ahí para colaborar, seguro vamos a colaborar en Quilimo eso, así que 100%. contá con nosotros. Desde Quilimo, algo para cerrar y agradecerte, Paul, y gracias a todos los que vinieron acá. Muy buenas preguntas, la verdad. No siempre se tiene la oportunidad, de vuelta, tenemos la suerte de que uno de los que ha liderado el estándar global de medir agua sea un español que habla español, así que siéntanse privilegiados todos, porque no sé si esta charla en inglés en algún lado. Del otro lado, decirles que en agua uno aprende muy rápido que los superhéroes no existen, ¿no? Que no hay una herramienta, alguien mágico que va a solucionar todo, ¿no? Y eso es una decepción, lo siento, espero que no haya ningún niño acá, pero no, los superhéroes no existen. Pero sí creo que lo más cercano a un superhéroe que hay en el espacio, para mí, que conozco un montón de gente en el espacio, es Paul, porque creo que lo que han hecho con el BBA, se le va a pasar vergüenza a Paul, y lo que han hecho con esta herramienta tan transformadora es crear una plataforma para empezar a ponerle valor al agua y sabemos que si cambiamos el valor del agua, vamos a transformar y tenemos un shot a sobrevivir los desafíos de la crisis climática. Así que gracias, Paul, por este tiempo y 100%. gracias a todos los que se suman. ¿Sí? Muchas Nos vemos. gracias a todos. Water Talk. Chau, chau. Gracias. Chao.